Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA recibió a la canciller de Bolivia. Consejo Permanente de OEA celebra Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Secretario General Adjunto de OEA participó de la sesión ordinaria del Consejo Permanente. MAP OEA lamenta el fallecimiento de Ángela Salazar. Luis Almagro recorrió la exhibición El difícil arte de migrar. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sostuvo una sesión virtual extraordinaria el viernes 7 de agosto para recibir a la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longarich Rodríguez, quien informó sobre la grave situación de convulsión social que está enfrentando Bolivia. Tengo el honor de dirigirme a ustedes a nombre del Gobierno Constitucional de Bolivia para compartir con la comunidad internacional la situación que vive el Estado plurinacional de Bolivia actualmente. Hoy nos encontramos a 2 meses de la celebración de elecciones generales que reivindicarán la democracia boliviana después de un nefasto fraude electoral cometido en las últimas elecciones de octubre de 2019. El día de ayer, 6 de agosto, se conmemoró el 195 aniversario de la independencia de Bolivia, pero esta celebración viene cargada de sentimientos encontrados. Por un lado, después de muchos años, celebramos el Día de la Independencia en un contexto de plena democracia y pronto llevaremos a cabo elecciones democráticas y transparentes. Pero por otro lado, el país se encuentra atravesando una etapa con altos índices de contagios y fallecimientos provocados por la pandemia de la COVID-19. Esta situación se agrava por las acciones de sectores políticos que, dirigidos e incitados por el expresidente Morales, atentan contra los derechos humanos de las personas que sufren COVID-19 y de la población en general. Estos sectores inescrupulosos no ocultan su naturaleza antidemocrática, buscan el caos, la confrontación y la muerte para encubrir 14 años de despilfarro, de corrupción y abusos e imponer una agenda autoritaria. 14 años marcados por más de 100 muertos, más de 1000 exilios y decenas de encarcelamientos por motivos políticos. En el último mes, grupos afines al partido político Movimiento al Socialismo, más del expresidente Morales, han iniciado una serie de acciones violentas bajo pretexto de exigir las elecciones generales para el día 6 de septiembre de 2020. En efecto, las elecciones estaban previstas para el 6 de septiembre, pero el Tribunal Supremo Electoral, que es uno de los poderes independientes del Estado boliviano, ha determinado que la fecha de elecciones sea postergada a 42 días. Esta decisión no fue basada en presiones políticas, sino en argumentos científicos derivados de un análisis objetivo de la situación sanitaria que atraviesa Bolivia. La reprogramación de las elecciones también ha sido confirmada por otro poder del Estado, por el órgano judicial, a través de una resolución dictada por un tribunal de garantías. Y a su vez, el enviado personal del secretario general de la ONU ha respaldado esta decisión. El gobierno de Bolivia, respetuoso de la Constitución y las leyes, cumplirá esta determinación del Tribunal Supremo Electoral. Y concurriremos a las elecciones en el mes de octubre. Ante la reprogramación de las elecciones, el expresidente Morales y grupos afines al Movimiento al Socialismo han iniciado acciones violentas e inhumanas,
Tal es así que en la marcha del 28 de julio, organizada por la Central Obrera Boliviana, se registraron ataques contra una ambulancia, contra el personal médico y periodistas, y posteriormente, y con el uso indiscriminado de dinamita, realizaron violentos bloqueos de caminos y carreteras en diferentes puntos del país, impidiendo el paso de insumos médicos esenciales para la salud del pueblo boliviano. Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero como se ha visto en medios de comunicación y redes sociales, estas protestas no pueden de ninguna manera ser consideradas pacíficas por la comunidad nacional o internacional. Explosiones, dinamitazos, incendios forestales y destrucción de valiosa infraestructura pública son algunas de las consecuencias de estas feroces acciones. Pero lo más aberrante de estos bloqueos son sus consecuencias para la salud de la población boliviana. Ni en situaciones críticas de conflictos armados se podría restringir la circulación de medicamentos y ambulancias a los centros sanitarios o instigar a medidas violentas contra el personal de salud, como está ocurriendo actualmente en Bolivia por parte de estos grupos, en clara contravención a los principios del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Las atrocidades de los grupos afines a Evo Morales van incluso más allá, impidiendo el transporte de oxígeno y el traslado del personal de salud que no llega a quienes necesitan auxilio. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos conmemoró la tercera Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, que se realiza entre el 5 y el 12 de agosto, y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en una sesión virtual. El secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez, afirmó que con el inicio de la pandemia del COVID-19, la desigualdad y exclusión histórica de los pueblos indígenas se ha exacerbado. La OEA se mantiene a la vanguardia defendiendo y promoviendo los derechos de los pueblos indígenas y exhortando a los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales a implementar políticas y programas inclusivos, agregó el secretario general adjunto Méndez. En tanto, el presidente del Consejo Permanente y embajador de Honduras, Luis Cordero, dijo que el COVID-19 ha cambiado la vida de todas las personas y ha hecho más visible las brechas existentes antes de la pandemia, provocando un impacto desproporcionado en grupos vulnerables como lo son los pueblos indígenas. Asimismo, el embajador Cordero destacó que varios estados de la región han tomado medidas para atender la emergencia sanitaria y social que viven los pueblos originarios, que van desde la traducción de la información sobre el COVID-19 en lenguas indígenas hasta la distribución de alimentos en sus respectivas localidades. En intervenciones y videomensajes, varios representantes de los pueblos indígenas de las Américas relataron ante el Consejo los desafíos a los que se enfrentan en sus comunidades frente a la pandemia. El tema central de la Semana de los Pueblos Originarios este año es COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas. El secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez, participó de la sesión ordinaria del Consejo Permanente para conmemorar la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el viernes 7 de agosto. También en junio, el Departamento de Inclusión Social lanzó el concurso de buenas prácticas sobre los grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto del COVID-19. El objetivo del concurso está centrado en visibilizar y compartir las buenas prácticas vigentes en las respuestas o en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos los pueblos indígenas, en el contexto del COVID-19 en los Estados miembros de la OEA, y está dirigido al sector público, sector privado, sociedad civil y otros actores sociales, incluyendo academia. Finalmente, presidente, quisiera resaltar dos instrumentos jurídicos que son herramientas fundamentales para promover la inclusión de los pueblos indígenas en las Américas: la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. Aprovecho esta oportunidad para instar a los Estados miembros a que implementen la Declaración Americana y a los Estados miembros que aún no son parte de la Convención a que consideren unirse a Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.
Los estándares jurídicos de ambos instrumentos jurídicos interamericanos son fundamentales para prevenir, erradicar y sancionar la discriminación contra los pueblos indígenas y, sobre todo, para promover el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos en situaciones complejas como la actual. Precisamente en junio de 2020, el Departamento de Inclusión Social de la OEA elaboró la publicación Aprendiendo y Enseñando sobre Nuestros Derechos, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La publicación tiene como objetivo dotar de herramientas para los pueblos indígenas puedan aprender y enseñar sus derechos en sus pueblos y comunidades. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, MAP-OEA, lamenta el fallecimiento de la comisionada de la verdad, Ángela Salazar. La misión es testigo de que su compromiso con las víctimas y con la paz de Colombia fue el motor de su vida y expresó su solidaridad con su familia, amigos y con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recorrió la exhibición El difícil arte de migrar, producida colectivamente por miembros de la comunidad y organización Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación y presentada por el Museo de Arte de las Américas en la Galería Marcus Garvey de OEA. Almagro dijo que la exhibición es única porque es el resultado del trabajo de una comunidad migrante a lo largo de 7 años en la que participan desde niños hasta adultos usando la voz del arte para expresar su vida diaria, sus preocupaciones y sueños y cómo herramienta de transformación social. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.